AMX Surf y el mar al mejor pienso, ya lo sabéis. Bien, en este vídeo os quiero hablar de por qué debemos dominar las 3 tablas básicas para aprender a hacer surf. ¿Por qué las debemos dominar? Vale, mucha gente me dice que, bueno, que ellos solo quieren aprender a surfear para disfrutar. Eso está asegurado, lo vais a disfrutar del surf. Que no quieren evolucionar o aprender para ser unos profesionales. De acuerdo, nadie te está diciendo sé un profesional. Solo se te está diciendo que si quieres de verdad aprender a hacer surf, es necesario pasar por las 3 tablas básicas para dominar el surf. Para dominar el surf hay una frase que lo define muy bien que me dijo Tito el Viejo. Me dijo, sí, para el que sabe surfear, solo el que sabe, no el que sea un profesional, ni un crack. El que sabe surfear con cualquier tabla. Así de fácil, el que sabe surfear, surfea con cualquier tabla. No se refiere al que sabe surfear con el que sabe hacer 20.000 maniobras o que gane campeonatos mundiales. Ni haga saltitos y cosas raras. No. Solo habla de el que sabe surfear, surfea con cualquier tabla. Y lo podéis ver así de veces en las playas. Hay gente, mucha gente, que solo sabe surfear con un Malibu, o solo sabe surfear con una tabla corta, o solo sabe surfear con un longboard. No podemos decir que esos saben surfear. ¿Tienen todo el conocimiento del surf para surfear? No, porque si a un tío de longboard le doy una tabla corta y no es capaz de surfear, de coger olas y pasárselo bien, disfrutar, sin ser ningún profesional, estamos hablando de alguien que no tiene dominado el surf, de que aún le falta por aprender. Sabe surfear, coger olas con longboard, pero no acabó de aprender. Es como alguien que estudia una carrera y se queda en una licenciatura o en el 3er curso o no terminó la carrera. Al final no tiene el título, al final no ha aprendido todo. Es como el del carnet de conducir, aprobar el teórico, en el práctico no. Pero con el teórico va tirando. Bien, pues en el surf va siendo así. Tú empiezas aprendiendo a ponerte en pie y a coger espumas con un Malibu. Después, con ese Malibu vas empezando a tirarte a olas pequeñas, a intentar ir para un lado o para el otro. Ahí nos empezamos a dar cuenta de que si llegamos a coger alguna pared, ya es remando y ponerse de pie, como pagando el billete para ir encima de la tabla en la pared. Bien, ahí ya nos pide el cuerpo ir a la siguiente tabla, aprender el siguiente nivel para dominar todas las tablas, que es un evolutivo, que ya hablé en otros vídeos, que es una tabla, a diferencia del Malibu o Mini Malibu, que son 8 o 7 pies, a un 6 pies, un 6 pies larguito, 6'5, 6'4, 6'6, 6'10, depende del bicho, si es más alto, más bajo, más corpulento o no. Para eso son las tablas a medida, personalizada o para que sea tuya. Entonces, cuando ya pasas al evolutivo, ojo, todo se vuelve gris y oscuro. Te cuesta un montón entrar en las olas, te cuesta ponerte de pie, te vuelves a caer un montón, pero ya te cuesta menos remontar, te cuesta menos estar ya con los surfistas. Ahí te tienes que pelear muchísimo contigo mismo. Tienes que colocarte mejor en la ola para entrar, tienes que remar un poquito más fuerte, creando mayor resistencia y fuerza en el brazo, porque para el principio no necesitabas tener un brazo muy entrenado, con un poco de remada ya te llevan las espumas. Pero lo que exige el surf es tener un mínimo de remada. Y al empezar, con que las espumas te empujen, es suficiente. Después pasas de que te empujen las espumas a remar las espumas. Ahí ya estás haciendo brazo. Estás acostumbrado el brazo a la remada. Luego ya cuando ya remontas un poco y empiezas a remar las olas y tirarte para un lado o para el otro, pagando el billete, ya necesitas un poquito más de remada. Pero cuando ya pasas al evolutivo, ese salto ya te exige más remada. Por eso, al principio duelen los brazos y cuando evolucionas siguen doliendo los brazos. ¿Vale? La remontada es más fácil, pero hay que acostumbrar el brazo, es mucho sufrimiento. La remontada es más fácil para los patos o cuando vienen las olas, pero es más lenta, porque al haber menos tabla, para recorrer el mismo trayecto tardas más. ¿Por qué tardas más? Porque el brazo aún no tiene la remada suficiente para hacerlo rápido.
tienes que acostumbrar la remada para subir, tienes que acostumbrar la remada para bajar en las olas y tienes que acostumbrar la fuerza de las muñecas, de los antebrazos, para agarrar la tabla. Con la de iniciación soltábamos la tabla y a tomar por saco. Era muy difícil de agarrarla, pero ya con el evolutivo ya hay que mantenerse la tabla contigo. Y ahí vienen dolores de antebrazo, dolores de aquí, dolores de espalda. ¿Por qué? Porque hay que acostumbrar toda esa musculatura y saber lo que es. Cuando ya tienes dominado el evolutivo, quiere decir que tú remas una ola de lado o de frente y haces el boto. Quiere decir que ya la giras en dirección a la pared de la ola, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y eso no lo haces sin querer, ya lo haces queriendo. Ya lo haces queriendo, de puta madre. Bueno, pues cuando ya llegas al punto de entrar en el agua y disfrutar, quiere decir que ya el sufrimiento no te amarga la vida, la remada de remontar. La entrada en la ola remando no te amarga la vida, ya es un sufrimiento que tienes asumido como que es así y ya empiezas a coger olas. Entras al agua y coges olas, derecha, izquierda y bien, el cuerpo te va pidiendo ya ir a por olas un poquito más grandes y más complicadas. Lo cual que con un evolutivo, en olas un poquito más grandes o más complicadas, más huecas o tal, más bonitas, pues te complica un poquito la entrada en la ola y ya te apetece una tabla más estrecha y más corta. Porque además, no solo vas en la pared, sino que el cuerpo ya te empieza a apetecer mover la tabla un poquito hacia arriba, hacia abajo. Y es verdad que con el evolutivo, esos movimientos son más lentos. En movimiento, os digo, cuando traes con un Malibu, el movimiento de subir y bajar es lento, porque el barco es grande, como conducir un camión. Cuando vas con el evolutivo, ese movimiento se hace un poquito más serpenteante, más rápido, como conducir una furgoneta. Y luego, cuando tenemos una tabla corta, es como conducir un biplaza, ya se hace mucho más nerviosa y esos movimientos que te pide el cuerpo, ya es más fácil hacerlos con la tabla corta. Por eso nunca digo, no pases de tabla de iniciación a corta de repente, porque la remontada con la corta te va a costar muchísimo, la puesta en pie se te va a menear demasiado y te caes fácilmente. Remar la ola, necesitas 4 veces de remada que no tienes acostumbrado del brazo y no vas a entrar en las olas, no vas a pillar. Y si pillas, te vas a caer en un momento porque se te va a escapar la tabla de los pies. Por eso es imprescindible pasar por el sufrimiento del evolutivo. Bien, cuando ya con el evolutivo ya vas a olas un poquito más complicadas, ya te pide el cuerpo mover un poquito la tabla, etcétera, etcétera, lo que suele pasar es, se usa el evolutivo para olas medianas y la tabla corta para olas que ya te gustaría ir, que se pone un poquito más complicado. Y ya te haces la tabla corta. Ojo, siempre en todo este proceso, tablas se aconsejan voluminosas, que sean gorditas. Anchos, ya te digo, en Malibu 22, ya es máximo de ancho 22, en evolutivos pues hablamos de 21, 21 y medio, y en tablas cortas hablamos de 19 y medio, 20 de ancho como tabla ancha, de corta. Y grosores siempre 2,5 octavos. Aunque pongas el Malibu en 2,5 octavos, flota más porque hay más tabla. Aunque pongas el evolutivo en 2,5 octavos, flota menos porque hay menos tabla. Y que aunque pongas la tabla corta en 2,5 octavos, te va a flotar menos aún porque es menos tabla. Aunque siempre lleves el mismo grosor. Por eso casi todas mis tablas llevan el mismo grosor. Pero no flotan igual porque no llevan tanto corcho, no llevan tanta tabla, ¿vale? Cuando llegues a la tabla corta, lo que sucede con esas 3 tablas no es que queden ahí en el olvido. Es que al final, cuando llega el verano y las olas son muy pequeñas, volvemos al Malibu o mini Malibu con el que hemos aprendido para las olas pequeñitas. Si el baño está mediano, un poco escaso para la tabla corta, pero con el Malibu también vas a pillar, pero quieres moverte en tablas medianas, usamos el evolutivo que era para evolucionar. Nos quedan para el futuro. Y luego cuando el baño está guapo, que te gusta con tabla corta, que te deja moverte, que te va a empujar suficiente para la tabla corta, que te lo vas a pasar bien con la tabla corta, coges tu tabla corta y le das caña. Así que las 3 tablas básicas, después de haber dominado el Malibu, dominado el evolutivo, dominado la tabla corta, una vez tengas las 3 dominadas, lo vas a saber con el examen final. El examen final es que está el mar pequeño, me echo con el Malibu y surfeo, lo domino, lo muevo, me lo paso bien, perfecto. Entonces podemos dar
por dominado el Malibu o mini Malibu, la tabla de iniciación. Después, con el mar que esté un poco medianito, bien, coges el evolutivo y entras en el agua, coges olas, lo mueves y te lo pasas bien, aprobado. Y al final, la tabla corta, cuando entras en el agua con olas de tabla corta, que ya tienen cierto tamaño, que te empujes según tu peso, que están guapas, y tú eres capaz de coger olas y pasártelo bien, dominar el baño, estar cómodo con la tabla corta y coger olas, pasártelo bien en general, has aprobado el examen de la tabla corta. En general, ahí en ese punto podréis decir, ya sé surfear. ¿Por qué? Porque domino las 3 tablas. Y dices, ¿pero no dominas todas las tablas? Sí, amigos, sí. A partir de ahí, cuando apruebes las tres tablas, dominas las 3 tablas, luego te dan un retrofish y en 2-3 olas ya lo dominas. Ya eres capaz de surfear con él y disfrutarlo. Un retrofish 5-11 o cualquier medida. Te dan un longboard y bueno, tardarás 4 o 5 olas en dominarlo. Pero vas a dominarlo, vas a poder moverlo, porque ya sabes llevar tabla larga. ¿Te la dan más larga? Bueno, es lo mismo que el Malibu, pero un poco más largo, no te preocupes. Y al final puedes coger olas. Si tú no dominas las 3 tablas o no sabes surfear y te dan un longboard y lo que haces es clavar punta, clavar punta, clavar punta y no pillar olas, es que no sabes surfear, no has dominado la tabla larga. Si te dan un retrofish muy cortito o una tabla, cualquier tabla corta te la dan y tú no eres capaz de pillar olas, es que no has aprobado el examen de la tabla corta, no dominas la tabla corta. Y con las tablas intermedias, evolutivos u otras, o bouncers o cosas raras, ¿vale? Que salgan en el mercado, si te lo dan y coges olas y lo disfrutas, has aprobado el evolutivo. Si tú apruebas las 3 tablas, después cualquier tabla que te den, podrás surfear y disfrutar con ella. Y entonces es cuando puedes decir, el surfista que sabe surfear, surfea con cualquier tabla. El proceso para dominarlo es ese. Malibu, evolutivo, tabla corta. El proceso puede tardar años. Puede tardar 1 año por tabla o puede tardar meses por tabla. Depende de cada uno, de la frecuencia que tengas de baños. ¿Voy mucho al agua? ¿Estoy siempre surfeando? Pues dominarás antes cada tabla. Que te puedes mover por muchas playas, que te puedes mover todos los días a surfear, vas a dominar antes la tabla corta, antes el evolutivo, antes el Malibu. Antes. A partir de ahí, que te den la tabla que quieran, el corchopán que quieran. Lo único que tengo que puntualizar es que si dominas todas las tablas y te dan una tabla corta que te queda por aquí, va a ser más difícil que la domines, pero también la vas a dominar. Al tipo catch, que son tablas enanas, que son bodyboards, con 2 quillas, tipo mini Simons y cosas así raritas, demasiado cortas. Si tú tienes estas 3 dominadas, tú sabes surfear con cualquier tabla y vas a coger olas con cualquier tabla, por muy corta que sea o muy larga que sea. Simplemente vas a tener que acostumbrarte en el propio baño en unas pocas olas. Y así es cuando yo digo a la gente, aunque solo andes con longboard, aunque solo andes con corta, aunque solo andes con bouncer o tabla rara, para saber surfear debes dominar las 3 tablas y debes poder surfear con cualquier tabla. La verdad que es un placer llegar a la playa sin tabla de surf y que un amigo te preste cualquier tabla, entras al agua y coges olas como el que más. Lo único que tenéis que respetar es que en olas pequeñas las tablas cortas no funcionan. Es muy difícil coger olas con tablas cortas pequeñas. Olas pequeñitas, tablas cortas no es lo adecuado. Vale. Olas grandes, podéis coger cualquier tabla, la que os salga de los huevos. La que queráis. Habiendo olas, te vale cualquier tabla. Depende de los huevos que le eches. No habiendo olas, recomiendo tablas adecuadas para olas pequeñas. Longboards, Malibu y cosas de esas. A ola muy pequeña y fofa. Ojo, ola pequeña, fofa. Cuanto más grande, mejor. Cuanto más pequeña, peor. Son normas básicas que lo podéis comprobar vosotros mismos con la práctica. Después podéis tener un niño pequeño que pesa 30 kilos en olas pequeñas con una tabla corta. ¿Pero tú pesas 30 kilos? No, ¿verdad? No pesamos 30 kilos, la mayor parte. Si pesas 30 kilos, vas a olas pequeñas con una tabla corta, correcto. Pero si pesas 90 kilos, 80 kilos, 70 kilos en olas pequeñas, más vale que te cojas un Malibu o un longboard.
Si no, lo vas a pasar muy mal o no vas a pillar nada, ¿vale? Que no es lo mismo. Pillar no significa ir así, ¿eh? Ir, ponerte encima de la tabla y empezar a pisar uvas. No, pillar es ir surfeando la ola. Y ahí os lo dejo, no me enrollo más. Dominar las 3 tablas. El que sabe surfear, surfea con cualquier tabla. Un saludo y buenas olas.